Bienvenidos a este tutorial de ejemplos prácticos sobre tipos de salario. Como contenido para esta sesión vamos a ver dos puntos, unos conceptos y definiciones y posteriormente un ejemplo práctico en el sistema. Vamos entonces a revisar el primer punto de esta sesión. Inicialmente tenemos que el tipo de salario es la clasificación del salario en función de su estructura y variabilidad, la cual se define en el contrato de trabajo. Y vamos a encontrar dos opciones. La primera opción es salario fijo y aplica cuando el empleado recibe el mismo monto de salario en cada periodo de pago. Y la segunda opción que vamos a encontrar es salario variable, el cual aplica cuando el salario varía según el desempeño del empleado o los resultados obtenidos. ¿Cuál es la diferencia entre el tipo de salario fijo y el tipo de salario variable? Tenemos que el salario fijo se refiere al monto de salario constante que el empleado recibe en cada periodo de pago. Y aunque pueda existir variaciones en algún mes debido a novedades de ausencias o recargos, el salario base se mantiene sin cambios, mientras que el salario variable, su pago es sujeto a variaciones según el desempeño o los resultados del empleado. Y aquí se incluye todos los elementos como, por ejemplo, comisiones, bonificaciones, porcentajes de venta, entre otros conceptos. También hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si el empleado tiene un salario fijo, el cálculo de sus vacaciones, de sus prestaciones sociales como primas, cesantías e intereses, las incapacidades y licencias, se basan en el salario devengado por el empleado. Pero si el salario es variable, el cálculo de sus vacaciones, de sus prestaciones sociales y capacidades y licencias se basa en el promedio del salario de los últimos 12 meses. Entonces aquí, si el salario es variable, lo que se debe hacer es revisar el promedio de los últimos 12 meses de su salario, más las comisiones, bonificaciones, entre otros conceptos salariales que pueden afectar el devengo del empleado. Por eso es tan importante que desde el contrato se defina correctamente el tipo de salario para garantizar el cumplimiento normativo y el cálculo adecuado de estos beneficios laborales. Listos a este punto, revisamos algunas definiciones. Ahora vamos a hacer un ejemplo práctico en el sistema. Bueno, vamos a hacer dos ejemplos prácticos. El primero vamos a tomar un empleado, en este caso Lorena. Este empleado va a tener un contrato indefinido pago mensual, va a tener como tipo de salario variable y gana un salario mínimo legal vigente más unas comisiones. Y para ver un poco cómo influye el tipo de salario configurado en los contratos de nuestros empleados, vamos a hacer un ejemplo con vacaciones. Entonces vamos a hacer una novedad de 15 días de vacaciones disfrutadas. Entonces, ¿cómo se va a ver reflejado en el pago? Inicialmente vamos a tener los devengos, como devengos vamos a tener 15 días de salario, es decir, y como gana un salario mínimo legal vigente, son 650.000 pesos, auxilio de transporte por esos 15 días, la comisión que gana este empleado mensual por 500.000 pesos, y vamos a ver que el sistema lo que va a hacer para vacaciones disfrutadas es promediar y calcular el valor. En este caso vamos a tener también todo lo que son las deducciones, cuál va a ser el total a pagar y adicionalmente nos va a hacer todo lo que son las provisiones sobre los costos para la empresa, que son los aportes como salud, pensión, ARL y parafiscales y las provisiones que son todo lo que es primas, cesantías e intereses a las cesantías y vacaciones. El tipo de salario de los empleados se configura desde el contrato. Y como les mencioné hace un momento, el tipo de salario influye en el cálculo de prestaciones, vacaciones, licencias, incapacidades, entre otros conceptos. Aquí vamos a hacer un ejemplo con vacaciones. Entonces, como el tipo de salario de este empleado es variable, la base para calcular las vacaciones va a ser el promedio del salario de los últimos 12 meses, que quiere decir que el sistema va a revisar en el contrato qué tipo de salario tiene y si es variable, entonces para calcular el valor de estos 15 días de vacaciones, nos va a ir a buscar el promedio de los últimos 12 meses para ese empleado, donde va a tener en cuenta lo que es el salario, las comisiones, si tuvo bonificaciones, entre otros conceptos variables,
y va a aplicar la fórmula para calcular las vacaciones teniendo en cuenta este promedio. Entonces, para este ejemplo, donde el empleado gana 1.300.000 más comisiones, el sistema lo que va a hacer es, a partir de la fecha de disfrute de vacaciones, 12 meses, va a promediar los últimos 12 meses, todo lo que es el salario, las bonificaciones, las comisiones, y nos va a aplicar la fórmula para calcular vacaciones, y ese va a ser el valor de las vacaciones como tal, que en este caso son los 15 días completos. Vamos entonces a revisar en el sistema este ejemplo práctico. Lo primero que vamos a hacer es revisar qué tipo de salario tiene el contrato del empleado. Como ya tenemos los contratos creados para hacer el ejercicio, vamos a revisar un poco qué configuración se debe hacer. Entonces, vamos a ir aquí a nómina, contratos de nómina. Vamos a consultar este informe, vamos a revisar el histórico de contratos de un empleado, indicamos una fecha inicial, una fecha final, qué contrato queremos, empleado, perdón, queremos visualizar y algunos otros filtros que si deseamos podemos aplicar. Le damos a aceptar y aquí este informe nos va a mostrar qué contrato tiene el empleado con el cual vamos a hacer el ejercicio, que es término indefinido pago mensual. Nos trae la información general del empleado, aquí en contratos, cuál es la información del contrato, fecha de inicio del contrato, el centro de costos, centros de trabajo. Y aquí tenemos la configuración que necesitamos, el tipo de salario que es variable. En este caso tenemos la configuración y los otros conceptos pues que tenga el contrato como tal en el momento en que creamos ese contrato. Si queremos revisar la operación, recordemos que para crear un contrato ustedes vienen a básico, operaciones. Posteriormente vamos a la opción más operaciones, nómina, creación de contrato. Desde la creación del contrato es que debemos definir qué tipo de salario va a manejar el empleado, si es fijo, si es variable. Si vamos al contrato de ese empleado tiene contrato desde mayo de 2023, vamos entonces a ir a esta fecha. Miren que aquí está el contrato, vamos a visualizar un poco. En el momento que ustedes crean el contrato, entonces deben definir la fecha de inicio, la fecha de la operación, el empleado, cuál es el perfil del contrato, que en este caso es un contrato a término indefinido pago mensual, fecha de inicio del contrato, como es indefinido, no es necesario indicar una fecha de finalización, y toda la información como centros de trabajo, centros de costos, el lugar del trabajo. Y en el siguiente paso es donde debemos definir el tipo de salario. Mire que aquí está, tipo de salario y tenemos tres opciones, el fijo, el variable y el integral. En esta sesión no vamos a ver el integral tiene su propio tutorial para que si quieren conocer un poco cómo es el manejo de este tipo de salario puedan ver su tutorial. En este caso vamos a basarnos en fijo y variable. Para este empleado entonces tenemos que es variable. Desde aquí es donde ustedes deben definir el tipo de salario para cada empleado. Y ya configuran pues toda la información de su contrato. Miren que aquí tenemos el salario que es de 1.300.000. No tenemos la comisión la estamos manejando desde una novedad porque puede variar la comisión. Y tenemos otros conceptos como prestaciones, deducciones, costos para la empresa. Está como creado todo el contrato y el tipo de salario que necesitamos. Entonces está desde la creación del contrato y si quieren consultar qué tipo de salario le configuraron a sus empleados, pues podemos venir a nómina y verificar los contratos, el informe de contratos de nómina. Ahora, para revisar un poco cómo influye este tipo de salario en el cálculo de prestaciones sociales, vacaciones, incapacidades, licencias, entre otros conceptos, entonces vamos a hacer el ejemplo con las vacaciones. Primero vamos a revisar en los últimos 12 meses qué se le pagó a este empleado. Para ello vamos a ir a nómina, conceptos de nómina. Vamos a realizar un filtro avanzado. En este caso vamos a poner las fechas que deseamos consultar. Como el ejemplo lo vamos a hacer en mayo, las vacaciones las vamos a pagar en mayo, entonces vamos a tomar los últimos 12 meses sin incluir el mes en que se paga esas vacaciones. Es decir, si son 12 meses, entonces sería desde mayo 2023 hasta abril 2024, ya que en mayo es donde se
pagan las vacaciones. Y vamos a llamar el empleado, que en este caso es Lorena. Y le damos a aceptar y el sistema me va a traer todos los conceptos que afectaron los pagos durante esos 12 meses que estamos consultando. Y aquí solamente vamos a filtrar por los conceptos salariales que hacen base para ese tipo de cálculo, que en este caso son vacaciones, y es comisiones. Estos son aportes, cesantías, auxilios, provisiones y salarios. No tiene otro concepto salarial que afecte. En este caso tenemos comisiones y lo que es el salario durante estos 12 meses. Y la base que nos va a tener en cuenta el sistema para sacar el promedio es este total que tenemos en la parte inferior, que es lo que se le ha pagado al empleado en los últimos 12 meses. Entonces, ¿cómo hace el sistema para sacar el promedio con este total? Vamos a sacar aquí la calculadora para mostrarles como un ejemplo. Entonces, él toma el valor total, lo va a dividir entre los días laborados, que son 360, y nos va a dar el valor día. Y este valor día, entonces lo va a multiplicar por 30 y ahí nos da el 1.800.000, que es el promedio que el sistema está teniendo en cuenta para, como base para calcular el valor de las vacaciones. Vamos entonces a realizar la novedad y hacer el pago para que veamos que nos dé correctamente el valor. Vamos entonces aquí al manejador de operaciones. Nos vamos a ir a mayo 2024, que es donde estamos haciendo como el ejercicio, el ejemplo. Y aquí entonces, lo primero es hacer la novedad. Recordemos que para hacer la novedad es por más operaciones, nómina, novedades de nómina. Y entonces lo que vamos a hacer, aquí ya tengo el ejercicio, vamos a darle clic derecho, modificar. Aquí tenemos entonces la novedad para Lorena. Inicialmente tenemos la comisión, recordemos que ella gana una comisión mensual por 500.000 pesos. Y aquí tenemos el concepto de vacaciones disfrutadas. Entonces llamamos el concepto, la fecha líquida, el último día del mes, y aquí tenemos los 15 días de vacaciones que está disfrutando o que disfrutó Lorena y las fechas como tal. Por aquí nos pide la fecha inicial, fecha final de estas vacaciones. No nos pide lo que es el valor porque esto lo calcula automáticamente el sistema y le damos finalizar. Y ya posteriormente hacemos el pago de nómina. Nómina, pago de nómina. Y aquí entonces vamos a llamar el empleado. Recordemos que indicamos el último día del mes, llamamos el empleado que en este caso es Lorena, e indicamos que nos llame todos los conceptos y verificamos que la fecha inicial y fecha final sea la del periodo que necesitamos cancelar y el sistema de forma automática entonces me trae el salario por 15 días, 650, que es lo equivalente a esos 15 días, auxilio de transporte por 15 días, su comisión, y aquí tenemos las vacaciones disfrutadas, los 15 días que definimos desde las novedades, y automáticamente me va a traer el valor unitario base y el valor total, donde aquí es el sistema, va a mirar qué tipo de salario tiene el empleado, que en este caso es variable. Como es variable, va a ir a buscar el promedio de los últimos 12 meses, va a ir a calcular según lo que se le pagó al empleado en los últimos 12 meses, saca el promedio y aplica la fórmula y nos da el valor de las vacaciones. Y listo, le damos siguiente. Aquí tenemos como las deducciones, los costos para la empresa y provisiones, también nos calcula todo automáticamente. Indicamos la forma de pago, que en este caso es bancos, y finalizar. Y listo. Aquí nos queda el pago para un empleado que tiene tipo de salario variable. Hicimos el ejemplo con vacaciones. Vamos a regresar a las diapositivas para revisar el segundo ejercicio. Listo. Como segundo ejemplo, entonces vamos a tener un empleado que en este caso es Camila. Este empleado también tiene un contrato indefinido pago mensual, pero el tipo de salario es fijo y tiene como salario 1.300.000, que en este caso es un salario mínimo legal vigente en este momento. Y para ver cómo influye el tipo de salario, que en este caso es fijo, también vamos a hacer un ejemplo con vacaciones disfrutadas. Entonces, en este caso, ¿cómo se va a ver reflejado el pago de nómina de este empleado? Entonces vamos a tener todos los devengos, que en este caso va a ser el salario, 15 días de salario con su valor, auxilio de transporte, 15 días también, y los 15 días de vacaciones disfrutadas. Como en este caso el salario es fijo, pues va a tener en cuenta solamente el salario devengado para el cálculo de las vacaciones.
También vamos a tener igual sus deducciones, el valor total a pagar y adicionalmente cada pago nos va a calcular los costos para la empresa, todo lo que son los aportes y las provisiones. Como les indicaba, en este caso va a ser el tipo de salario fijo, es decir, que la base para calcular las vacaciones va a ser el salario devengado por el empleado, que en este caso va a ser su salario mensual básico y aplica la fórmula. ¿Qué quiere decir? Que va a tomar 1.300.000, nos va a aplicar la fórmula y nos va a calcular el valor de las vacaciones disfrutadas, que en este caso es el periodo completo, 15 días. Vamos entonces a ver en el sistema cómo funciona. Bueno, igual, para ver el contrato del empleado, entonces vamos a ingresar por nómina, contratos de nómina, vamos a ver el histórico, vamos a poner la fecha inicial y final y vamos a llamar al empleado, que en este caso es Camila, y le damos finalizar. Aquí tenemos el contrato, tenemos que también es a término indefinido pago mensual. En esta parte tenemos toda la información del empleado y en contrato, recordemos que en esta parte tenemos el tipo de salario, que en este caso es fijo. Y recordemos que desde el contrato, voy aquí a revisar que nos muestre el contrato. Este es el contrato que se creó para el empleado, también se creó desde el 1 de mayo de 2023. Indicamos el empleado, el tipo, el perfil de contrato que es indefinido pago mensual, a partir de cuándo fue el inicio de este contrato, demás información y en siguiente definimos el tipo de salario y como pueden observar tenemos fijo. ¿Sí? Por eso es tan importante que desde los contratos definamos bien qué tipo de salario maneja cada uno de nuestros empleados. Ya teniendo aquí el tipo de salario, ya tenemos el salario como tal que es 1.300.000, todos los conceptos como prestaciones, deducciones y costos para la empresa. Entonces miren que aquí este empleado tiene es un tipo de salario fijo. Y si revisamos entonces acá, ya no tenemos que revisar pues como el promedio de los últimos 12 meses, así el empleado en algún mes tuvo algún recargo, no va a afectar porque como es un tipo de salario fijo, el sistema lo que va a hacer es revisar el valor de vengado, el salario de vengado por el empleado. Entonces en este caso vamos a ir aquí a más operaciones. Lo primero que vamos a hacer es una novedad para las vacaciones. Entonces aquí ya tenemos una novedad. Vamos a darle modificar para revisar cómo se hizo. Llamamos entonces la fecha de la novedad, el empleado. Miren que aquí tenemos vacaciones disfrutadas. Tenemos los 15 días de vacaciones. Cuándo se va a liquidar. Él no me pregunta valor porque eso lo hace de forma automática, pero sí va a indicar la fecha inicial y final de esas vacaciones disfrutadas y listo, le damos a aceptar y ya lo único que debemos hacer es el pago. Vamos a más, nómina, pago de nómina. Indicamos el último día del mes, el empleado, vamos a llamar a Camila, indicamos que sí, que nos traiga todos los conceptos, verifiquemos bien que tengamos todo el periodo, en este caso del 1 de mayo al 31 de mayo. El sistema me trae automáticamente lo que es su salario, los 15 días de salario, el valor unitario base, que es el equivalente 1.300.000 dividido 30. Entonces aquí nos da el valor unitario base y lo equivalente a esos 15 días, que son 650.000 pesos. Nos trae el auxilio de transporte por esos 15 días y miren que aquí me trae la novedad que son las vacaciones disfrutadas por esos 15 días y aquí ya no me está promediando porque su salario es fijo. Y al ser el salario fijo, él se basa en el salario del empleado, que en este caso es 1.300.000, y entonces nos va a traer la base y el valor como tal, lo equivalente a estas vacaciones. Y listo, ya le damos siguiente, las deducciones. Aquí tenemos las provisiones y costos para la empresa y le damos la forma de pago, que en este caso va a ser de contado y finalizar y queda el pago de este empleado que tiene un tipo de salario fijo. Mire la importancia que es desde el contrato configurar el tipo de salario del empleado para que en el momento en que estemos realizando los pagos de alguna ausencia, una incapacidad,
licencias, vacaciones, las prestaciones como primas, cesantías, intereses, el sistema tenga en cuenta la base correctamente, ya sea el promedio de los últimos 12 meses si es un tipo de salario variable o el salario devengado por el empleado si es un tipo de salario fijo. Eso es todo acerca de ejemplos prácticos sobre tipos de salario. Muchas gracias.